Ahora, mientras dejamos la tranquila y azul superficie de los tanques de Sri Lanka, volvemos a adentrarnos en la tierra. Dejamos el flujo organizado del agua para explorar una estructura que es la antítesis del control hídrico, un coloso de la construcción megalítica en el norte de África que desafía las fronteras y el conocimiento de la prehistoria tardía. Nos dirigimos a Malta, a los templos megalíticos de Hagar Chim, Imnagdra. Es una transición del orden hidráulico al desorden del tiempo, del control del agua a la inmutabilidad de la piedra más antigua. Hemos llegado al archipiélago de Malta, en el Mediterráneo central. Aquí, frente a las costas azotadas por el viento, se encuentra un grupo de estructuras que son, en esencia, las construcciones de piedra independientes más antiguas del mundo. Los templos megalíticos de Malta, anteriores a Stonehenge y a las pirámides de Giza. Nos centramos en los complejos gemelos de Hagar Chim, Imnagdra, situados en la costa sur. El colosalismo de Malta es la antigüedad, combinada con la magnitud. Estos templos, construidos entre el 3600 Stitis o Cristo y el 2500 Etris Ambutisisto, son un conjunto de cámaras y patios ovales construidos con enormes bloques de piedra caliza coralina y globigerina. Los constructores, una civilización prehistórica que desapareció sin dejar rastros lingüísticos, fueron maestros en el arte de la construcción megalítica. Utilizaron un método que combinaba la mampostería ciclópea con los postes y dinteles. El bloque más grande de Hagar Chim pesa aproximadamente 20 toneladas. Mover y levantar tales pesos con la tecnología de hace más de 5.000 años es una hazaña colosal de la ingeniería prehistórica. Lo que distingue a estos templos es su sofisticada alineación astronómica. Mnagdra, en particular, demuestra una precisión impresionante. El templo principal está alineado de tal manera que, en los equinoccios de primavera y otoño, el sol naciente pasa directamente a través de la entrada central e ilumina el eje principal. En los solsticios, el sol marca los límites exteriores de los bloques de las puertas. Esta alineación no es casual. Demuestra un profundo conocimiento de la observación estelar y la capacidad de traducir ese conocimiento en arquitectura de piedra colosal y duradera. El enigma de Malta es la escala de la ambición. ¿Cómo logró una civilización isleña, sin contacto aparente con las potencias continentales de la época, construir y sostener un culto que requería tales estructuras? Y, lo que es más importante, ¿por qué desapareció esta civilización de forma repentina alrededor del 2500 a.C.? Dejaron atrás un complejo de templos, pero no dejaron un lenguaje ni un registro claro de su desaparición, lo que convierte a estos templos en huesos de la tierra, la única prueba de su existencia. Al tocar la piedra erosionada de los templos de Malta, sentimos la antigüedad. Es la piedra más vieja que hemos tocado en este viaje, y el peso del tiempo es casi insoportable. Los templos de Malta son colosos silenciosos de la prehistoria, recordatorios de que las civilizaciones pueden alcanzar alturas asombrosas y luego desaparecer sin un solo testigo. Ahora, al alejarnos de las costas de Malta, dejamos atrás el misterio de la prehistoria. Nuestro próximo destino es el lugar donde el colosalismo fue llevado a su límite, una estructura que no es solo una pared, sino un símbolo de la división continental y el límite del imperio más grande de la antigüedad. De la antigüedad atemporal de Malta, viajamos a un punto de la historia más definido, pero igual de impresionante. Nos dirigiremos a Escocia, al extremo norte de la Gran Bretaña romana. Es una transición del sol del Mediterráneo a la niebla y la lluvia del norte. Nos espera el muro de Antonino, un coloso de la ingeniería militar romana
y un testamento al límite de su poder. La oscuridad nos espera, pero no es la oscuridad del olvido. Es la oscuridad de la arquitectura subterránea. Es la oscuridad de la ciudad oculta. El Trilitón se alza en el fondo de mi mente, un estándar imposible contra el que mediremos todas las demás maravillas. ¿Qué necesidad, qué miedo, qué impulso podría impulsar a una civilización a manipular la Tierra de esta manera, a crear una plataforma para su deidad que pesa más que un pequeño crucero moderno? La respuesta se esconde en el silencio de la piedra, sin nombre, que aún duerme en la cantera, la Piedra del Sur, un monumento al intento fallido que irónicamente es la clave de los éxitos alcanzados. Es un recordatorio de que detrás de cada gran logro hay una historia de fracaso o de ambición detenida que permanece como testimonio de la magnitud de la empresa. Ahora, cerramos los ojos por un momento en la luz cegadora de Baalbek. Cuando los volvamos a abrir, el aire será más fresco, más silencioso, y estaremos al pie de una colina que oculta un secreto tan profundo y vasto que es la negación arquitectónica del cielo. La escala es diferente, pero el asombro es el mismo. La ambición es la misma. Y la pregunta de cómo es la misma. El sol sobre la Bekaa es reemplazado por la suave luz de las lámparas de aceite que apenas penetran el misterio de la toba volcánica. Nos adentramos en el mundo de los constructores subterráneos, cuyos nombres se han perdido por completo, pero cuya obra permanece intacta, un laberinto para el olvido y una protección contra el terror. Estamos ahora en la región de Capadocia, en la meseta de Anatolia, en el corazón de lo que hoy es Turquía. Aquí, el paisaje es un cuento de hadas geológico, un lienzo erosionado de chimeneas de hadas, valles ondulados y formaciones rocosas esculpidas por el viento y el agua. La piedra aquí no es la dura caliza de Baalbek, sino toba volcánica, suave, maleable, el resultado de antiguos volcanes. Es una piedra que invita a ser tallada, no levantada. Es una piedra que, literalmente, permite a una comunidad desaparecer, no elevando estructuras hacia el cielo, sino hundiéndolas profundamente en el vientre de la tierra. Aquí, la colosal no es una pared de piedra de 1000 toneladas, sino la ausencia de tierra, un vacío excavado en una escala que se extiende a lo largo de kilómetros, a través de decenas de niveles. Esta es la maravilla de las ciudades subterráneas de Capadocia, y entre ellas, Derinkuyu, el pozo profundo, es el rey silencioso y cavernoso. Descubierta accidentalmente en 1963 por un lugareño que derribó un muro en su sótano y encontró un túnel detrás, Derinkuyu es la encarnación de una pesadilla ancestral transformada en arquitectura funcional. No estamos hablando de un simple refugio antiaéreo. Estamos hablando de una ciudad completa, capaz de albergar cómodamente a 20.000 personas, junto con su ganado y sus reservas de alimentos, por periodos prolongados, quizás meses. La ciudad se extiende a una profundidad de al menos 8 niveles explorados, aunque se cree que llega a los 18 o incluso 20, con túneles y pasajes que se extienden en la oscuridad a más de 85 metros bajo la superficie. Y lo que la convierte en una estructura colosal olvidada, y lo que la vincula temáticamente con Baalbek, es la ingeniería de su invisibilidad y su autosuficiencia. El desafío aquí no fue la gravedad, sino la logística de la vida en la oscuridad. Piensen en el trabajo, retirar millones de metros cúbicos de toba. No hay evidencia de grandes herramientas de hierro. El trabajo se hizo con picos, palas y posiblemente solo con el músculo humano y la voluntad. A lo largo de siglos,
iniciada quizás por los hititas, expandida por los frigios y luego perfeccionada por los cristianos que huían de las incursiones árabes y bizantinas. La colosalidad de Derinkuyu no se ve, se siente en la claustrofobia de sus túneles estrechos que conducen a vastas cámaras abovedadas, en el peso geológico que te rodea y sobre todo en su sistema de ventilación. Esta es la prueba de una ingeniería avanzada que no podemos pasar por alto. El aire fresco debe ser suministrado a cada rincón de la ciudad, desde la bodega de vino del nivel superior hasta la iglesia cruciforme del nivel inferior, 85 metros más abajo. El secreto reside en un pozo de ventilación central de 55 metros que actúa como un pulmón, distribuyendo el aire a través de una compleja red de conductos que se ensanchan o estrechan según la necesidad aerodinámica de cada nivel. Este sistema es tan eficiente y tan bien diseñado que todavía funciona perfectamente hoy. Pero hay más. Este pozo de ventilación es también el pozo de agua, diseñado de tal manera que el nivel inferior nunca toca el agua del acuífero, lo que asegura que si la parte superior fuese atacada, los habitantes subterráneos mantendrían su suministro de agua dulce. Esta dualidad, la ventilación y el agua, demuestra un nivel de planificación hidrológica y neumática que solo se encuentra en las ciudades modernas, pero que se ejecutó aquí, en la roca viva, con una precisión que sugiere un conocimiento profundo de la geología y la dinámica de fluidos. Y luego están las defensas, las puertas de piedra rodantes. En puntos estratégicos de los túneles que conectan los niveles, encontramos estos discos de roca maciza, de hasta 1,5 metros de diámetro y medio metro de grosor, que pesan entre 300 y 500 kilogramos. Están diseñadas para rodar y sellar las entradas, operadas solo desde el interior, con un pequeño agujero en el centro que permitía a los defensores lanzar lanzas o flechas. No son simplemente obstáculos, son cierres herméticos que convertían a Derinkuyu en una fortaleza inexpugnable. El hecho de que fueran necesarias tantas de estas puertas, más de 100 se han identificado solo en Derinkuyu, sugiere que la vida aquí estuvo dominada por una necesidad constante de refugio, por el miedo a la invasión y la aniquilación. La arquitectura se convierte en una manifestación física del terror colectivo. El olvido de Derinkuyu es diferente al de Baalbek. La ciudad romana se construyó sobre algo olvidado. La ciudad subterránea se construyó para ser olvidada. Era una tecnología de supervivencia diseñada para desaparecer. Cuando las amenazas pasaron, cuando la vida en la superficie se hizo segura, estos vastos laberintos se vaciaron gradualmente. La gente regresó a la luz, dejando atrás estos mundos de sombras. Los túneles se convirtieron en sótanos, establos y bodegas, y la verdadera escala de lo que se había excavado se perdió, recordada solo como leyendas o como cuevas convenientes, hasta que el simple acto de una reparación doméstica reveló la totalidad del coloso excavado. Es una colosal negación de la superficie, un testamento a una ingeniería de la necesidad más que del prestigio. El silencio de Derinkuyu es pesado, amortiguado. El aire aquí abajo es fresco y huele a humedad y a la edad de la tierra. Uno puede caminar por los pasajes, ver las grandes cámaras utilizadas como escuelas, bodegas y establos, y sentir la presencia de 20,000 almas que vivieron, amaron y temieron aquí. El esfuerzo requerido para cavar y sostener esta ciudad, para mantener sus suministros y su aire, eclipsa casi cualquier proyecto superficial de su tiempo. Es la escala en negativo, el vaciado de la tierra lo que la convierte en una maravilla. Ahora,
Mientras ascendemos lentamente hacia la luz de la Capadocia, dejamos atrás el peso de la toba volcánica y nos preparamos para el próximo salto. Desde la piedra inamovible de Baalbek y la piedra excavada de Derinkuyu, nos dirigiremos a un lugar donde la arquitectura desafía no solo la gravedad, sino el mar, un lugar tan remoto y tan enigmático que la propia geografía parece conspirar para mantener su secreto. La próxima maravilla que exploraremos es Nan Madol, en la Micronesia, un coloso que yace sobre arrecifes de coral y que está construido con troncos de basalto, una ciudad que parece flotar sobre el Pacífico, negando el peso de su propia construcción. La necesidad de refugio en Derinkuyu era el miedo a la invasión. La necesidad en Nan Madol era el deseo de crear un centro de poder en un lugar que la naturaleza había destinado solo a las olas. Es una transición de la oscuridad del subsuelo a la luz cegadora del océano abierto, pero el misterio es el mismo. ¿Cómo y por qué? El aire se vuelve salado. El sonido de la piedra bajo los pies es reemplazado por el murmullo de las olas. La imagen que me queda es la de una puerta de piedra rodante, un simple disco de roca, una defensa primaria, que fue la respuesta final al terror en Anatolia. Es la simplicidad brutal y el peso de esa solución lo que lo conecta con el Trilitón, una fe inquebrantable en la masa de la piedra como protección absoluta. Pero ahora, la amenaza no viene de la estepa, sino del mar. La próxima colosal estructura debe defenderse de la sal y las mareas, y debe hacerlo de una manera igualmente imposible, utilizando columnas de basalto que fueron transportadas a través de kilómetros de océano abierto. Nos preparamos para el Pacífico. La imagen que me queda es la de una puerta de piedra rodante, un simple disco de roca, una defensa primaria, que fue la respuesta final al terror en Anatolia. Es la simplicidad brutal y el peso de esa solución lo que lo conecta con el Trilitón, una fe inquebrantable en la masa de la piedra como protección absoluta. Pero ahora, la amenaza no viene de la estepa, sino del mar. La próxima colosal estructura debe defenderse de la sal y las mareas, y debe hacerlo de una manera igualmente imposible, utilizando columnas de basalto que fueron transportadas a través de kilómetros de océano abierto. Nos preparamos para el Pacífico. El aire se vuelve salado. El sonido de la piedra bajo los pies es reemplazado por el murmullo de las olas. Hemos viajado miles de kilómetros, desde el corazón de la geografía terrestre y las ruinas de los imperios occidentales hasta el borde de la inmensidad azul del Pacífico. Estamos en el atolón de Pohnpei, una isla de la Micronesia, un punto verde de exuberante selva que se eleva desde el océano. Aquí, la luz es diferente, intensa, tropical, filtrada por las palmeras y reflejada por las aguas poco profundas. El aire es denso con la humedad, el olor a sal, al coral vivo y a la descomposición de la jungla. Y a lo largo de la costa sureste de esta isla, en una laguna de aguas turquesas y protegidas, se encuentra nuestra tercera colosal maravilla olvidada, Nan Madol, a menudo llamada la Venecia del Pacífico. Pero el nombre Venecia, con su ligereza de ladrillo y su arquitectura de cimentación, le hace un flaco favor. Nan Madol es una ciudad construida enteramente sobre el agua, no sobre pilares de madera, sino sobre los cimientos de 92 islas artificiales creadas por la mano del hombre. Es una ciudad de piedra y mar, un monumento a la dominación de un entorno que normalmente doblega la voluntad humana. El colosal de Nan Madol no reside en una única piedra de 1000 toneladas como el Trilitón,
ni en el vasto volumen excavado como Derinkuyu, sino en la pura y abrumadora cantidad de material rocoso que fue transportado y ensamblado para crear una arquitectura sobre un arrecife de coral. La ciudad fue el centro político y ritual de la dinastía Saudeleur, que floreció entre el siglo XIII y el XVII, un periodo relativamente reciente en comparación con Baalbek o Derinkuyu, pero igualmente envuelto en misterio. Las leyendas locales afirman que la ciudad fue construida por dos hechiceros, Olisihpa y Olosohpa, que tenían el poder de hacer levitar las rocas. Un mito que solo surge cuando la realidad de la construcción supera la lógica del esfuerzo humano. La materia prima de Nan Madol es la que la hace tan única: columnas de basalto prismático. Imaginen varas de piedra de hasta 7 metros de largo y 50 centímetros de grosor, que pesan hasta 50 toneladas cada una. Estos pilares hexagonales y pentagonales, con su geometría natural, se apilan horizontalmente en una disposición similar a la de una pila de troncos, creando muros de hasta 7,5 metros de altura y 5,5 metros de grosor. Estas paredes forman el perímetro de las islas artificiales y los muros que rodean los complejos, los templos y las tumbas. El peso total de la piedra utilizada en Nan Madol se estima en 750.000 toneladas. Piénselo, 750.000 de toneladas de roca transportadas, colocadas y apiladas en el agua. El desafío logístico era triple. Primero, la fuente de las columnas de basalto no estaba en la laguna, sino al otro lado de Pohnpei, a menudo a kilómetros de distancia en las laderas de las montañas. Los constructores tuvieron que extraer estas columnas naturales, transportarlas a través de la densa jungla o por la costa, y luego, lo más increíble, transportarlas por el océano abierto. Los arqueólogos sugieren balsas o canoas dobles para el transporte marítimo, una empresa que, con bloques de 50 toneladas, es en sí misma un testimonio de una organización y una tecnología naval que no se ha replicado con éxito en la región. Segundo, construir los cimientos. Cada isla artificial requirió un enorme esfuerzo para apilar y estabilizar las rocas en el arrecife de coral para que pudieran soportar el peso de las estructuras de basalto que se construirían encima. Es ingeniería costera y marina en su máxima expresión. Y tercero, la colocación. Los muros se construyeron utilizando un sistema de troncos cruzados en el que las columnas de basalto se apilaban una encima de la otra, a menudo entrelazándose en las esquinas. La precisión en el apareamiento y la colocación, especialmente en las esquinas donde el peso y la presión son mayores, sugiere el uso de cuerdas, palancas y posiblemente algún tipo de andamiaje que permitiera izar estos pesados pilares a la altura necesaria. La joya de la corona es la tumba real de Nandowas, con sus paredes masivas que se elevan desde el agua, un castillo de basalto que parece emerger directamente del océano. La dificultad de este proyecto en un clima tropical, donde los materiales se degradan rápidamente y el mar es un enemigo constante, subraya la fuerza de la voluntad de los Saudeleur. Nan Madol no fue una ciudad de refugio como Derinkuyu, fue una ciudad de poder. Los Saudeleur centralizaron la autoridad en este complejo de islas, obligando a los jefes de las distintas tribus de Pohnpei a vivir en la ciudad. Esto les permitió controlar a la población y consolidar su dominio a través de la distancia y el aislamiento. El coloso de Nan Madol es, por lo tanto, una arquitectura de control, una expresión del poder político y espiritual manifestado a través de la manipulación de la piedra en un entorno imposible. El olvido aquí también tiene su propia textura. La ciudad fue abandonada, pero no por un enemigo, sino por una posible crisis social interna,
y la eventual llegada de un conquistador que derrocó la dinastía. El clima tropical, la jungla y el mar se apoderaron rápidamente de ella, convirtiéndola en un paisaje romántico de ruinas cubiertas de musgo y raíces que se extienden sobre el basalto. Caminamos por los canales y los puentes de coral que conectan estas 92 islas. El basalto, oscuro y brillante, absorbe la humedad y refleja la luz del sol en ángulos extraños. Uno puede sentir la escala del trabajo, no en una sola pared, sino en la repetición, muro tras muro, isla tras isla, todas construidas con el mismo material, transportadas desde el mismo origen. El murmullo del Pacífico es constante, un recordatorio de que la naturaleza está siempre lista para reclamar lo que se le ha quitado. Las estructuras colosales de Nan Madol son una muestra de la capacidad humana para crear orden a partir del caos, para establecer un punto de dominio en la inmensidad. Mientras el sol comienza a descender sobre Pompey, proyectando largas sombras sobre los canales llenos de peces, pensamos en el último de nuestros colosos olvidados. Desde la plataforma inamovible, pasando por la ciudad invisible, hasta la fortaleza sobre el mar, ahora nos dirigiremos a un lugar donde la escala se mide no por el peso, sino por la antigüedad. Un lugar donde los constructores no solo desafiaron la lógica, sino que lo hicieron antes de que existiera el concepto de civilización, antes de la agricultura, antes de la cerámica. Viajaremos a la meseta de Sanliurfa en el sureste de Turquía, muy cerca de Capadocia, pero a un abismo de tiempo de distancia. Volveremos a la tierra firme, a un lugar llamado Göbekli Tepe. Aquí, el misterio no es cómo movieron las piedras, sino por qué las movieron en absoluto, y qué significó para la humanidad esa primera y colosal expresión de la fe organizada. El Trilitón nos mostró la fuerza, Derinkuyu, el miedo, Nan Madol, el poder. Göbekli Tepe nos mostrará los orígenes, la chispa primordial de la colosalidad. Mientras el sol comienza a descender sobre Pompey, proyectando largas sombras sobre los canales llenos de peces, pensamos en el último de nuestros colosos olvidados. Desde la plataforma inamovible, pasando por la ciudad invisible, hasta la fortaleza sobre el mar, ahora nos dirigiremos a un lugar donde la escala se mide no por el peso, sino por la antigüedad. Un lugar donde los constructores no solo desafiaron la lógica, sino que lo hicieron antes de que existiera el concepto de civilización, antes de la agricultura, antes de la cerámica. Viajaremos a la meseta de Sanliurfa en el sureste de Turquía, muy cerca de Capadocia, pero a un abismo de tiempo de distancia. Volveremos a la tierra firme, a un lugar llamado Göbekli Tepe. Aquí, el misterio no es cómo movieron las piedras, sino por qué las movieron en absoluto, y qué significó para la humanidad esa primera y colosal expresión de la fe organizada. El Trilitón nos mostró la fuerza, Derinkuyu, el miedo, Nan Madol, el poder. Göbekli Tepe nos mostrará los orígenes, la chispa primordial de la colosalidad. El viaje de la isla coralina al desierto de Mesopotamia es un salto no solo geográfico, sino temporal. Dejamos atrás las mareas y el calor húmedo para encontrarnos con el aire seco, el silencio profundo de una meseta que ha sido testigo del nacimiento de la civilización. Estamos en Göbekli Tepe, que se traduce como Colina Barrigona, un nombre sencillo para el sitio arqueológico más complejo y revolucionario del mundo. Descubierto en la década de 1990, este lugar ha reescrito la cronología de la humanidad, obligándonos a reconsiderar la relación fundamental entre la fe, la arquitectura y la agricultura.
En este lugar el colosalismo no es solo una cuestión de peso o volumen, sino una cuestión de tiempo. Göbekli Tepe es un complejo de recintos megalíticos circulares situados en la cima de una colina artificialmente construida. Lo que lo hace colosal, además de la escala de las estructuras en sí, es su antigüedad. Data de hace aproximadamente 11.500 años, lo que la sitúa en el período neolítico precerámico A, miles de años antes de que se construyeran las pirámides de Egipto o Stonehenge. Es, de hecho, el templo más antiguo conocido del mundo, y lo que lo convierte en un enigma ineludible es que fue construido por cazadores-recolectores, por personas que vivían de la mano a la boca, que no tenían asentamientos permanentes y por lo tanto no tenían el excedente de mano de obra o la organización social que se creía necesaria para emprender un proyecto de esta magnitud. Los recintos, que se entierran deliberadamente después de un periodo de uso, se componen de enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales alcanzan los 6 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. Estos pilares no son solo bloques, están intrincadamente tallados con relieves de animales, jabalíes, zorros, leones, toros, serpientes y aves. Estos pilares, dispuestos en círculos, con 2 pilares mucho más grandes y elaborados en el centro de cada recinto, representan figuras humanas estilizadas, con brazos tallados a lo largo de los lados que terminan en manos que se extienden hacia adelante, y a menudo un cinturón. Es la primera arquitectura narrativa y simbólica de la humanidad, un colosal panteón de piedra. El desafío logístico que enfrentaron estos constructores primitivos no fue menor que el de Baalbek, aunque la escala de peso individual fuese inferior. Para mover y levantar pilares de 20 toneladas, sin la rueda, sin animales de tiro domesticados y sin herramientas de metal, una comunidad de cazadores-recolectores habría requerido una coordinación y una cooperación social asombrosas. Es una proeza que refuta la vieja teoría de que la agricultura, la vida sedentaria y la necesidad económica crearon el excedente que, a su vez, permitió la construcción de estructuras complejas. Göbekli Tepe invierte esta ecuación. Sugiere que la necesidad de construir este lugar sagrado y colosal fue el motor de la organización social, y que la necesidad de alimentar a la multitud de trabajadores que venían para la construcción pudo haber sido el catalizador para la domesticación del trigo, que curiosamente se originó en esta misma región. La fe y la necesidad ritual pueden haber precedido a la economía. El verdadero misterio y quizás el aspecto más colosal de Göbekli Tepe es su entierro intencional. Tras siglos de uso, las estructuras circulares fueron sistemáticamente rellenadas con toneladas de escombros, tierra y piedras, sellando los pilares en un profundo y deliberado olvido. Se construyeron nuevos recintos en la cima de los anteriores, siguiendo la misma planta básica, pero utilizando pilares más pequeños. Es una arquitectura que se sacrifica a sí misma, que se entierra para preservar su santidad o para dejar espacio a la próxima generación, en un ciclo de creación y entierro que duró más de 1000 años. Es el entierro lo que ha preservado este lugar con una claridad impresionante. El olvido de Göbekli Tepe no fue accidental, como el de Derinkuyu o Nan Madol. Fue programado. La gente lo enterró para olvidarlo, o más bien para honrarlo en su muerte y permitir que un nuevo comienzo se alzara sobre su tumba. Es la única maravilla colosal de la historia que fue olvidada por diseño, un testamento final a la humildad o a la reverencia. El silencio aquí es atronador. El viento sobre la meseta no hace más que susurrar.
uno puede tocar los pilares fríos y sentir la inmensidad del tiempo. Estamos a 11.500 años de distancia, al comienzo mismo de la ambición humana de erigir algo que durara, no solo más que una vida, sino más que la propia memoria de la comunidad. Al reflexionar sobre las 4 estructuras, vemos un patrón. Baalbek, la plataforma de 1.000 toneladas, es el coloso de la fuerza tecnológica. Derinkuyu, la ciudad subterránea, es el coloso del miedo y el refugio. Nan Madol, la Venecia de basalto, es el coloso del poder y la voluntad política. Y Göbekli Tepe, el templo enterrado, es el coloso de la fe y el origen social. Todas ellas comparten un punto común: la escala de su construcción supera con creces lo que la historia escrita y la tecnología conocida nos dicen que debería haber sido posible. Y todas ellas fueron, por una razón u otra, abandonadas y olvidadas, esperando en el silencio a ser redescubiertas y a plantear de nuevo la misma pregunta inquietante. ¿Qué otra cosa no sabemos? ¿Qué otros gigantes de piedra duermen bajo la arena, las olas o la toba volcánica? La respuesta a esa pregunta es lo que nos impulsa a seguir buscando. Hemos viajado desde el Levante hasta Anatolia, desde el Pacífico hasta la media luna fértil. La lección de estas estructuras colosales olvidadas es la misma. La capacidad humana para el esfuerzo organizado y la ambición arquitectónica no es lineal. Hubo picos de logros que se perdieron, tecnologías que se extinguieron y conocimientos que se borraron. El trilitón, la puerta rodante, el muro de basalto y el pilar T no son solo artefactos. Son los guardianes de un conocimiento perdido, esperando pacientemente a que la humanidad esté lo suficientemente lista para entender su mensaje. Y ahora, con la imagen de los pilares tallados en forma de T en la mente, cerramos esta fase de nuestra exploración. La luz sobre la colina es dorada y el aire es frío con la promesa de la noche. Hemos aprendido que la colosalidad no es solo altura, puede ser profundidad, longitud o, en el caso de Göbekli Tepe, simplemente antigüedad. La próxima vez continuaremos nuestro viaje, buscando otros gigantes olvidados que esperan contar sus historias en el silencio de la piedra y el tiempo. La luz sobre la colina es dorada y el aire es frío con la promesa de la noche. Hemos aprendido que la colosalidad no es solo altura, puede ser profundidad, longitud o, en el caso de Göbekli Tepe, simplemente antigüedad. La próxima vez continuaremos nuestro viaje, buscando otros gigantes olvidados que esperan contar sus historias en el silencio de la piedra y el tiempo. Ahora, mientras la meseta de Sanliurfa se oscurece y los pilares en forma de T desaparecen bajo la sombra de la noche, nos preparamos para el salto más dramático, no en el tiempo, sino en el espacio. De la cuna de la civilización en el viejo mundo, viajamos a las alturas heladas de los Andes sudamericanos, a un lugar donde la mampostería no se trata de levantar bloques de 1.000 toneladas, sino de unirlos con una precisión imposible, un lugar donde la piedra se niega a separarse. Nos dirigimos a la antigua capital inca de Cusco, a su fortaleza en la cima, Sacsayhuamán. El aire ahora es delgado y helado, el sol es intenso y las montañas te miran desde arriba. Aquí, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, la piedra no es un material de construcción, es la encarnación de la geología y la fe. Sacsayhuamán, cuyo nombre se traduce a menudo como halcón satisfecho, es una ciudadela o complejo ceremonial que se asienta como una corona sobre Cusco. Lo que la hace colosal y lo que la sitúa al mismo nivel de misterio que el trilitón de Baalbek es su mampostería ciclópea o poligonal. No hablamos de ladrillos uniformes y pulidos,
sino de bloques de piedra caliza masivos, cada uno con un número único de lados y ángulos, que se encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional perfecto, sin necesidad de mortero. El ajuste es tan preciso que, al igual que en Baalbek, no se puede deslizar una hoja de papel o de cuchillo entre las uniones. Pero a diferencia de Baalbek, donde los bloques son rectangulares, aquí la geometría es caótica, compleja y por lo tanto mucho más desafiante. Imaginen un muro que se extiende por cientos de metros, formado por una secuencia de 3 murallas paralelas en zigzag. Estos muros defensivos y ceremoniales contienen bloques individuales de un tamaño pasmoso. Aunque la mayoría de las piedras son manejables, nos centramos en los gigantes. Uno de los bloques más grandes, encajado en la capa inferior de la pared, tiene una altura de casi 9 metros y un peso que se estima en alrededor de 120 toneladas. Estos bloques no solo fueron transportados desde canteras a kilómetros de distancia, cuesta abajo y luego cuesta arriba hasta la colina de la fortaleza, sino que fueron tallados para que su contorno se ajustara perfectamente a los contornos de sus vecinos. La dificultad de esta tarea se multiplica exponencialmente con el tamaño de las piedras. Para encajar una piedra de 100 toneladas en un espacio preexistente, su fondo debe estar perfectamente nivelado y su contorno lateral debe coincidir exactamente con el de la piedra adyacente. Y todo esto debe lograrse antes de que la piedra toque el suelo. Una vez que está en su sitio, es inamovible. El verdadero enigma aquí no es la simple capacidad de mover las rocas, lo cual los incas lograron aparentemente con miles de hombres, rampas y cuerdas. El enigma es el proceso de corte y ajuste de estos bloques poligonales. ¿Cómo se aseguraron de que la superficie de contacto de una piedra de 100 toneladas, con sus múltiples ángulos y curvas, se ajustara perfectamente a la superficie de contacto de sus 2 o 3 vecinas? Si se considera el ensayo y error como el método, una sola piedra que no encaja requeriría ser levantada, movida y reajustada. Un proceso que sería logísticamente paralizante. La sugerencia de que utilizaban plomadas o plantillas para mapear la superficie de contacto es plausible para bloques pequeños, pero para un gigante de 120 toneladas, los métodos conocidos del Imperio Inca, que carecía de herramientas de hierro o la rueda para el transporte y la construcción, no explican la perfección. La perfección milimétrica del ajuste es lo que ha llevado a algunos a especular con el uso de alguna forma de tecnología de ablandamiento de la piedra, una idea que se adentra en el mito, pero que surge de la frustración ante la ausencia de una explicación lógica. Lo que es innegable es la intención. La forma en zigzag de los muros se dice que fue diseñada para representar los dientes de un puma, el animal totémico de Cusco, o quizás el rayo, un símbolo de poder celestial. Al caminar entre estas murallas, uno siente la fuerza tectónica. La mampostería poligonal no es solo una elección estética, es una solución de ingeniería brillante en una zona de alta actividad sísmica. La capacidad de cada piedra de moverse independientemente, pero de permanecer intrínsecamente unida a sus vecinas, permite que el muro absorba la energía de los terremotos sin colapsar. En esencia, Sacsayhuamán es un coloso de la ingeniería sísmica que utiliza el peso de los bloques gigantes para contrarrestar la fuerza de la Tierra. Su persistencia a través de los siglos, a pesar de los innumerables terremotos que han asolado la región, es el testimonio más sólido de la tecnología inca. Una tecnología que priorizó la durabilidad sobre la facilidad. El coloso de Sacsayhuamán, con sus piedras que parecen haber sido moldeadas con arcilla blanda en lugar de talladas con mazos de piedra y abrasivos,
Es un recordatorio de que algunas civilizaciones lograron hazañas técnicas mediante métodos que no se basaban en los principios de la ingeniería occidental clásica. Aquí no hay poleas ni palancas complejas documentadas, solo un dominio inigualable del material y una organización de la mano de obra que pudo movilizar recursos a una escala inimaginable. El esfuerzo colectivo necesario para sostener el proyecto a lo largo de décadas es tan colosal como las propias piedras. Nos obliga a preguntarnos si la verdadera tecnología de los incas no era un dispositivo, sino un sistema social de coordinación de la mano de obra tan eficiente que podía replicar los efectos de una maquinaria pesada. Ahora, mientras ascendemos lentamente desde las alturas de Sacsayhuamán, observamos las curvas y los ángulos de los muros, viendo cómo el sol proyecta sombras afiladas sobre las uniones perfectas. Dejamos el misterio de la precisión inca para adentrarnos en un nuevo enigma, uno que nos lleva de vuelta a la oscuridad del subsuelo, pero en un contexto y una geografía completamente diferentes. Desde la fortaleza defensiva y ceremonial de la cima de la montaña, viajaremos al corazón de China, a un lugar donde el colosalismo es una vez más una negación de la superficie, un vasto espacio excavado que, a diferencia de Derinkuyu, no tiene historia ni propósito documentado, ni siquiera un nombre en los registros antiguos. Nos dirigimos a las cuevas de Longyu, donde el misterio no es cómo se hizo el trabajo, sino por qué nadie lo registró. La sensación que permanece es la de la frialdad de la piedra, la fría, implacable lógica geométrica de la piedra andina. Es la perfección de los ángulos lo que asusta, la idea de que alguien fue capaz de proyectar esa forma en 3 dimensiones y hacer que encajara exactamente. Y es este orden perfecto y visible el que contrasta con el desorden del olvido. Dejamos el rayo andino y viajamos al silencio de la China subterránea, donde una serie de cavernas perfectamente talladas nos esperan en la oscuridad, un enigma que se revela simplemente como una ausencia en la historia. El aire de la montaña se vuelve húmedo y el sonido de la flauta andina es reemplazado por el goteo del agua bajo tierra. La sensación que permanece es la de la frialdad de la piedra, la fría, implacable lógica geométrica de la piedra andina. Es la perfección de los ángulos lo que asusta, la idea de que alguien fue capaz de proyectar esa forma en 3 dimensiones y hacer que encajara exactamente. Y es este orden perfecto y visible el que contrasta con el desorden del olvido. Dejamos el rayo andino y viajamos al silencio de la China subterránea, donde una serie de cavernas perfectamente talladas nos esperan en la oscuridad, un enigma que se revela simplemente como una ausencia en la historia. El aire de la montaña se vuelve húmedo y el sonido de la flauta andina es reemplazado por el goteo del agua bajo tierra. Hemos aterrizado cerca del río Lan, en el condado de Longyu, en la provincia de Zhejiang, en el este de China. Aquí, el paisaje de la superficie es el de la tranquila China rural, arrozales, colinas bajas y pueblos históricos. Es un lugar de vida sencilla y documentada, pero debajo de esta superficie banal y conocida, yace uno de los misterios arquitectónicos más profundos y mejor conservados del mundo, un coloso de la excavación que desafía toda lógica histórica. Estamos en las cuevas de Longyu, un vasto complejo de cavernas subterráneas que fueron descubiertas por accidente en 1992, cuando un lugareño decidió drenar el agua de un estanque. Lo que encontró no fue el fondo de barro que esperaba, sino una entrada a un mundo artificial de piedra. El colosalismo de Longyu se mide en el volumen de roca extraída y en la uniformidad de la ejecución.
Hasta ahora se han descubierto 36 cuevas individuales que cubren una superficie de más de 30.000 metros cuadrados. Cada cueva es una obra maestra de la excavación, de forma más o menos rectangular, con techos que se elevan hasta 30 metros de altura, sostenidos por pilares tallados con precisión. En total, la estimación del material extraído supera el 1.000.000 de metros cúbicos de toba arenisca, un esfuerzo que rivaliza con las pirámides, solo que en negativo, invertido en la tierra. Esta escala de trabajo requeriría miles de obreros trabajando durante años, tal vez décadas, un proyecto de ingeniería de proporciones nacionales. Lo que verdaderamente nos deja perplejos y lo que distingue a Longyu de Derinkuyu es la precisión geométrica y la omnipresente uniformidad de la talla. Los muros, techos y pilares de cada cueva presentan un patrón de marcas de cincel, paralelas y uniformes, talladas con una precisión obsesiva. Este patrón, conocido como marcas de martillo, no es solo un adorno. Sugiere un método estandarizado de corte que permitió a los constructores mantener la uniformidad y el control estructural a lo largo de un complejo que cubre un área enorme. Los pilares que sostienen el techo de las cámaras tienen una forma y un espaciado casi idénticos, lo que implica una planificación centralizada y un dominio de la topografía subterránea para evitar colapsos. Las cuevas están tan perfectamente alineadas que a menudo solo están separadas por un muro de roca de 1 metro de grosor. Pero el mayor misterio de Longyu no es su construcción, sino su historia. No existe ni una sola mención de estas cuevas en los registros históricos chinos conocidos, ya sean locales, provinciales o nacionales. Un proyecto de esta escala, que consumiría recursos, mano de obra y tiempo durante un periodo significativo, debería haber sido registrado en algún lugar: un edicto imperial, un diario de un funcionario o una leyenda local. El hecho de que no haya ni una sola pista sobre quién las construyó, cuándo. Las estimaciones se sitúan entre el 277 y el 200 de Cristo. Y sobre todo, ¿por qué? Las convierte en un coloso de la ausencia histórica. Las teorías sobre su propósito son tan variadas como fascinantes, lo cual es la norma cuando la evidencia es muda. ¿Eran canteras? Si lo eran, ¿dónde se llevaron las 36.000 carrozas de piedra extraídas, ya que no se han encontrado estructuras que utilicen este tipo de piedra a esta escala? Eran tumbas imperiales, carecen de las típicas cámaras funerarias y de los artefactos rituales asociados a las tumbas de esa época. Eran almacenes o bases militares. La falta de entradas defensivas o la capacidad de sellado, como las puertas de piedra de Derinkuyu, lo hacen poco probable. La hipótesis más convincente es que eran un lugar ceremonial o un palacio subterráneo, abandonado abruptamente o utilizado por un culto o secta que operaba en secreto. La verdad es que, a diferencia de todos los demás colosos que hemos examinado, Longyu es un coloso sin contexto. Es un enorme vacío de piedra y agua que nos obliga a aceptar que una civilización avanzada puede llevar a cabo un proyecto de escala monumental y borrarlo por completo de la memoria. Al caminar por estas vastas, frías y silenciosas cámaras, se siente la resonancia de los constructores, la sensación de que cada marca de cincel es una sílaba de un idioma que ya no podemos hablar. El agua gotea, cayendo en pequeños estanques, creando un eco que es el único sonido en este coloso olvidado. Es una maravilla que nos recuerda los límites de la historia escrita, la fragilidad de los registros y la posibilidad de que civilizaciones enteras, o al menos sus proyectos más ambiciosos, puedan desaparecer sin dejar rastro en la superficie. Y ahora,
El goteo del agua subterránea se convierte en el sonido del océano, un sonido mucho más vasto y abierto, pero igual de silencioso en lo que a historia se refiere. Dejamos el misterio del vacío histórico en China para viajar miles de kilómetros a través del océano, a un lugar donde la línea entre lo natural y lo artificial se vuelve borrosa bajo las olas. Después de haber explorado la arquitectura que se hundió en la tierra por miedo, nos dirigimos a una estructura que yace en el fondo del mar por razones que nadie puede explicar. Nos dirigimos al Caribe, a las aguas poco profundas de las Bahamas, a la enigmática Gran Muralla Submarina de Bimini. Es una transición de la oscuridad vertical de la cueva a la luz horizontal del arrecife, pero el enigma de la cantería abandonada o deliberadamente sumergida nos sigue. El aire ahora es salado y el fondo de roca se vuelve arena blanca. ¡Wow! Ahora, el goteo del agua subterránea se convierte en el sonido del océano, un sonido mucho más vasto y abierto, pero igual de silencioso en lo que a historia se refiere. Dejamos el misterio del vacío histórico en China para viajar miles de kilómetros a través del océano, a un lugar donde la línea entre lo natural y lo artificial se vuelve borrosa bajo las olas. Después de haber explorado la arquitectura que se hundió en la tierra por miedo, nos dirigimos a una estructura que yace en el fondo del mar por razones que nadie puede explicar. Nos dirigimos al Caribe, a las aguas poco profundas de las Bahamas, a la enigmática Gran Muralla Submarina de Bimini. Es una transición de la oscuridad vertical de la cueva a la luz horizontal del arrecife, pero el enigma de la cantería abandonada o deliberadamente sumergida nos sigue. El aire ahora es salado y el fondo de roca se vuelve arena blanca. Nos encontramos en las aguas cristalinas y poco profundas de las Bahamas, cerca de la isla de North Bimini. El sol tropical penetra fácilmente en la superficie, iluminando un fondo marino de arena blanca y hierba marina. A primera vista, no hay nada, solo el parpadeo del agua, pero si miramos hacia abajo, a unos 6 metros de profundidad, aparece una formación que ha encendido la imaginación de arqueólogos, geólogos y teóricos de la Atlántida durante décadas. Es una línea de grandes bloques de piedra que se extienden a lo largo de casi 1 kilómetro en un arco suave y regular. Es la carretera de Bimini o la Gran Muralla Submarina de Bimini. Y su colosal enigma reside en su geometría y su ubicación. La estructura está compuesta por grandes losas de piedra caliza, muchas de ellas rectangulares o de forma cuadrada, de hasta 5 metros de ancho y 1 metro de grosor. Estos bloques están dispuestos en una línea de aparente mampostería, como si hubieran sido colocados intencionalmente para formar un camino, un muelle o la parte superior de un muro sumergido. Lo que fascina a los observadores es la uniformidad y el orden, al igual que la precisión poligonal de Sacsayhuamán o las líneas paralelas de Longyu. La naturaleza aquí parece haber trabajado con una regla y un escuadrón, o el hombre, trabajando con herramientas perdidas, ha creado una estructura que ha sido tragada por el mar. El debate se centra en una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Es natural o artificial? Los geólogos argumentan que se trata de una formación de roca de playa natural, beach rock, una losa de piedra caliza que se formó por la cementación de arena y conchas en la zona intermareal. Dicen que la naturaleza puede fracturar la roca de manera que parezca artificialmente cortada en bloques. Y es cierto que la meteorología y la erosión pueden crear patrones asombrosos. Sin embargo, los defensores de la teoría artificial, que a menudo citan a Edgar Cayce, el profeta durmiente, insisten en que la regularidad de la línea, la presencia de bloques que parecen ser cimientos
o cimientos de una estructura más grande y el aparente diseño de las esquinas en ángulo recto no pueden ser una coincidencia geológica. La datación de los bloques de Bimini ha sido igualmente confusa. Las muestras de Beach Rock dan resultados relativamente jóvenes, quizás de 2.000 a 4.000 años, lo que se ajusta a la subida del nivel del mar. Sin embargo, algunos argumentan que esta datación solo mide la roca que se cementó más recientemente, no la edad original de la estructura, si fuera un sitio construido. La verdadera colosalidad aquí es la escala de la ambigüedad. Si es natural, la naturaleza es una arquitecta geométrica más precisa de lo que pensábamos. Si es artificial, entonces representa una civilización marítima desconocida, quizá anterior a los mayas o a los olmecas, que tenía la capacidad de construir una estructura masiva de kilómetros de largo en una época en la que se supone que la humanidad estaba luchando por establecer asentamientos costeros. El misterio de Bimini nos recuerda a Nan Madol, nuestra Venecia del Pacífico. Ambas son estructuras de piedra en un entorno marino. Pero mientras Nan Madol es un hecho arqueológico indiscutible de ingeniería épica, Bimini es un susurro sumergido, una línea de bloques que nos obliga a nadar en la incertidumbre. Es la posibilidad de que la historia no solo se haya olvidado, sino que se haya ahogado, arrastrada por la subida implacable del nivel del mar. Sumergirse aquí es nadar en la memoria geológica, donde la única evidencia son los bloques fríos y silenciosos que se extienden sin un propósito claro. Al nadar sobre esta formación, la luz del sol se quiebra y baila sobre los bloques sumergidos. No hay un solo sonido, aparte de nuestra propia respiración, en el regulador. Es el silencio más profundo de todos. El silencio que se encuentra bajo el agua. Es la antítesis del ruido y el esfuerzo de los constructores. Y es aquí, en esta frontera entre la geología y la arqueología, donde nos preparamos para nuestro próximo y definitivo salto marino. Dejamos atrás el enigma de la muralla de Bimini y nos dirigimos al Mediterráneo, a las costas de Grecia, a un lugar donde la civilización completa se hundió, dejando atrás no un solo camino, sino una ciudad entera, con sus calles, sus plazas y su dolor. La imagen que me queda es la de la línea, una línea recta, implacable, de bloques bajo el agua. Es la prueba de que el ser humano o la naturaleza se esforzó por imponer un orden geométrico a la inmensidad caótica del océano. Es un desafío visual que niega el desorden de las olas. Ahora, el agua se vuelve más fría, más azul, y las estructuras son más complejas, más claramente urbanas. Nos adentramos en el Egeo, donde una ciudad de hace 5.000 años espera ser redescubierta bajo las olas, un coloso del tiempo ahogado. La imagen que me queda es la de la línea, una línea recta, implacable, de bloques bajo el agua. Es la prueba de que el ser humano o la naturaleza se esforzó por imponer un orden geométrico a la inmensidad caótica del océano. Es un desafío visual que niega el desorden de las olas. Ahora, el agua se vuelve más fría, más azul, y las estructuras son más complejas, más claramente urbanas. Nos adentramos en el Egeo, donde una ciudad de hace 5.000 años espera ser redescubierta bajo las olas, un coloso del tiempo ahogado. Hemos dejado las aguas turquesas del Caribe y hemos viajado a la costa sur del Peloponeso en Grecia, a la bahía de Batica, cerca del pequeño islote de Pablo Petri, que se traduce literalmente como la roca de Pablo. Aquí, el Mediterráneo es de un azul intenso y profundo. Al igual que en Bimini, la evidencia de nuestro coloso se encuentra bajo el agua, pero con una diferencia crucial. No hay debate sobre su origen. Aquí,
Lo que se encuentra es una ciudad, una de las ciudades sumergidas más antiguas y mejor conservadas del mundo. Pavlo Petri es un coloso de la arqueología, una instantánea tridimensional de la vida urbana de hace 5.000 años, una auténtica Atlántida del Egeo. La ciudad yace en una bahía poco profunda, a solo 3 o 4 metros bajo la superficie, lo que ha permitido una preservación y un mapeo notables. Su antigüedad la sitúa en el período minoico y micénico temprano, aproximadamente del 3000 al 1100 a.C. Es contemporánea de la construcción de las primeras pirámides de Egipto y anterior a Göbekli Tepe, si nos centramos en los niveles más antiguos. Lo que asombra no es un solo monumento, sino la escala y la sofisticación de la planificación urbana. El plano de la ciudad está intacto. Se pueden distinguir al menos 15 edificios, un complejo sistema de calles, plazas y lo que parecen ser tumbas de roca. En su apogeo, Pavlo Petri era un próspero centro portuario y comercial, un testimonio de la avanzada civilización del Egeo de la Edad del Bronce. La colosalidad de Pavlo Petri se manifiesta en la negación de su destino. Esta fue una civilización que no se extinguió por la guerra o el declive, sino que fue engullida por el mar, probablemente debido a la actividad sísmica y al lento hundimiento del terreno. Estudiar Pavlo Petri es caminar mentalmente por las calles de una ciudad que se hundió mientras aún estaba viva, dejando atrás la estructura de una vida cotidiana. Los arqueólogos han mapeado los restos con una precisión asombrosa, utilizando la tecnología moderna para crear un modelo 3D virtual que nos permite ver la ciudad como era antes de que el mar la reclamara. Las calles tienen un ancho estándar, las plazas se abren en ángulos rectos y las casas están dispuestas en bloques. Es una ciudad con una planificación y un orden que desmienten la idea de que la humanidad primitiva carecía de la capacidad de crear estructuras urbanas sofisticadas. Lo que queda son los cimientos de piedra, la silueta de los muros y la clara evidencia de que esta gente vivía en un entorno ordenado y jerárquico. Se han encontrado artefactos que sugieren una rica actividad comercial y textil, lo que subraya que Pavlo Petri no era solo un pueblo costero, sino una ciudad importante en la red de la Edad del Bronce. El misterio aquí es el del olvido forzado y la preservación bajo las olas. La ciudad se hundió y fue abandonada, convirtiéndose en un mito local durante milenios. A diferencia de las cuevas de Longyu, cuyo propósito se perdió, o de Bimini, cuyo origen se cuestiona, Pavlo Petri es un hecho histórico cuya pérdida fue puramente geológica. Su colosalidad reside en su papel como cápsula del tiempo, un recordatorio de que la historia de la civilización es un proceso de ascenso, declive y a veces un entierro súbito y total. Es una ciudad que se mantuvo en silencio durante milenios, solo para ser descubierta de nuevo, revelando una capa de la historia griega que se creía perdida para siempre. Al bucear sobre los cimientos de Pavlo Petri, uno ve la claridad del plano de la ciudad. El movimiento lento de los peces sobre lo que fueron calles es un recordatorio constante de la naturaleza efímera de la arquitectura humana. El agua es fría, el silencio es profundo, y la vista de los cimientos bien definidos nos conecta directamente con los constructores del Egeo de hace 5.000 años. Ahora, mientras ascendemos lentamente de la ciudad sumergida, dejamos el peso del tiempo geológico. De las ruinas de piedra que han sido engullidas por el mar, nos dirigimos a una estructura que fue diseñada para dominar el tiempo y los cielos. Un templo colosal en el desierto, un testamento a la megalomanía de un faraón, pero que, a pesar de su tamaño y su propósito, también fue olvidado y abandonado. Viajaremos de nuevo a Egipto,
no al Egipto de Anubis, sino al Egipto de los constructores, al oasis de Siwa, en el desierto occidental. Es una transición del orden sumergido de una ciudad a la ruina solitaria de un templo, pero el hilo conductor es la escala de la ambición humana frente a la indiferencia de la naturaleza y el tiempo. Nos espera el templo del oráculo de Amón, un coloso de la fe y la política. La imagen final de Pablo Petri es la de una calle bajo el agua. La idea de que las personas caminaron y conversaron en ese lugar hace tantos miles de años es una de las reflexiones más profundas que ofrece este coloso. Ahora, ese silencio urbanístico se transformará en el silencio del desierto. Dejamos el Mediterráneo y nos dirigimos al oasis, al corazón del antiguo culto, donde la piedra se utilizó para contener la voz de un dios. La imagen final de Pablo Petri es la de una calle bajo el agua. La idea de que las personas caminaron y conversaron en ese lugar hace tantos miles de años es una de las reflexiones más profundas que ofrece este coloso. Ahora, ese silencio urbanístico se transformará en el silencio del desierto. Dejamos el Mediterráneo y nos dirigimos al oasis, al corazón del antiguo culto, donde la piedra se utilizó para contener la voz de un dios. Hemos regresado a Egipto, pero hemos viajado lejos del Nilo, al oasis de Siwa, en el vasto desierto occidental. Siwa es un lugar de legendario aislamiento y una rica historia cultural, conocido principalmente como el hogar del templo del oráculo de Amón. Este coloso no es solo una estructura física, sino un coloso de la historia política y religiosa, el lugar que Alexander Magno visitó en el año 300 des 41 a.C. para confirmar su estatus divino como hijo de Amón. Sin esta visita, la estructura podría haber sido solo una ruina más en el desierto. Pero la visita de Alejandro elevó el templo de un lugar de culto local a un punto focal de la historia universal. El templo de Amón, conocido localmente como Agurmi, se asienta sobre una colina de roca caliza que se eleva abruptamente sobre las palmeras y las fuentes de agua dulce del oasis. El templo, aunque reducido hoy a una ruina de piedra arenisca y barro cocido, fue en su apogeo un testamento al poder arquitectónico del antiguo Egipto tardío, período saíta o ptolomeico. El colosalismo aquí es doble: el esfuerzo de construir una estructura de piedra formal en un oasis tan remoto, y el poder de la creencia que se proyectaba desde sus muros. El templo estaba dedicado a Amón, la deidad suprema, y servía como el principal lugar de consulta para su oráculo. A diferencia de las pirámides, este templo es íntimo y se centra en una pequeña cámara interior, el Sanctum Sanctorum, donde el sacerdote entraba para recibir las profecías del dios. Era aquí donde Alejandro, según la leyenda, se encontró con el sumo sacerdote que, o bien lo aclamó como un dios, o bien le confirmó su derecho a gobernar Egipto. El poder de la estructura radicaba en su capacidad para actuar como una pasarela entre lo humano y lo divino, un centro de gravedad en el desierto. El misterio de este coloso reside en cómo se mantuvo y se alimentó un culto tan importante en un lugar tan remoto y aislado. La logística de la construcción y el mantenimiento de la vida de los sacerdotes y los peregrinos en el oasis de Siwa, lejos de cualquier río o ruta comercial principal, era en sí misma una hazaña colosal. Las caravanas debían atravesar cientos de kilómetros de desierto inhóspito, y el templo funcionaba como un faro de la civilización y la autoridad egipcia en el límite del mundo conocido. Hoy, al caminar entre los restos del templo, vemos las paredes gruesas que fueron testigos de la visita de Alejandro. La piedra caliza está erosionada por el viento del desierto
y las tormentas de arena. Los colores que una vez decoraron sus muros se han ido, pero la sensación de su antigua importancia política y espiritual es palpable. Es un coloso de la fe que ha sido reducido a una ruina, pero cuya historia sigue resonando en los libros de texto occidentales. Desde el silencio del desierto de Siwa y la ruina de la autoridad divina, nos preparamos para el próximo salto, que nos llevará de vuelta al corazón de Mesoamérica, a la jungla de México. Dejamos las estructuras de piedra que se elevan sobre el oasis para explorar una ciudad que se elevó sobre el pantano, pero cuyo tamaño y sofisticación urbana hacen que Siwa parezca un pequeño puesto de avanzada. Nos dirigimos a Teotihuacán, un coloso de la planificación urbana, donde la escala del proyecto excedió todo lo visto hasta ahora en el Nuevo Mundo. Es una transición del culto individual a la fe masiva, del aislamiento del desierto a la inmensidad de la ciudad. El sol de Siwa se desvanece y la humedad de la jungla se cierne sobre nosotros. Desde el silencio del desierto de Siwa y la ruina de la autoridad divina, nos preparamos para el próximo salto, que nos llevará de vuelta al corazón de Mesoamérica, a la jungla de México. Dejamos las estructuras de piedra que se elevan sobre el oasis para explorar una ciudad que se elevó sobre el pantano, pero cuyo tamaño y sofisticación urbana hacen que Siwa parezca un pequeño puesto de avanzada. Nos dirigimos a Teotihuacán, un coloso de la planificación urbana, donde la escala del proyecto excedió todo lo visto hasta ahora en el Nuevo Mundo. Es una transición del culto individual a la fe masiva, del aislamiento del desierto a la inmensidad de la ciudad. El sol de Siwa se desvanece y la humedad de la jungla se cierne sobre nosotros. Estamos en el Valle de México, a unos 40 kilómetros al noreste de la moderna Ciudad de México. Aquí, a partir del Tisto, floreció y cayó una civilización misteriosa. Teotihuacán, cuyo nombre en náhuatl significa el lugar donde se crearon los dioses, fue la ciudad más grande de todo el continente americano y una de las más grandes del mundo en su apogeo, alrededor del año 400 de ASO. Su población se estima en más de 125,000 habitantes. El colosalismo de Teotihuacán no es solo la masa de sus pirámides, sino la escala y la precisión de su planificación urbana. La ciudad está organizada en torno a un eje central, la Avenida de los Muertos, que tiene varios kilómetros de longitud y que alinea perfectamente los principales complejos ceremoniales. Toda la ciudad se construyó siguiendo una rejilla estricta, un plano ortogonal que se extiende por 20 kilómetros cuadrados. Esta precisión en el trazado urbano es un testimonio del sofisticado conocimiento de ingeniería y astronomía de sus constructores. La ciudad no creció orgánicamente. Fue diseñada desde el principio con un propósito de orden cósmico y terrestre. Los dos colosos estructurales que definen la ciudad son la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. La Pirámide del Sol es la estructura más grande de Teotihuacán y la tercera pirámide más grande del mundo, solo superada por la Gran Pirámide de Cholula y la Gran Pirámide de Giza. Con una base de casi 225 metros por lado y una altura de 65 metros, representa una masa increíble de tierra y adobe cubierto de estuco. Al igual que con las pirámides de Egipto, el misterio reside en la logística. ¿Cómo se extrajo, transportó y ensambló esta cantidad de material? Pero aquí, la complejidad se profundiza con la tecnología de recubrimiento y el relleno de tierra. El verdadero enigma de Teotihuacán es su caída y su identidad. La ciudad fue incendiada y misteriosamente abandonada alrededor del año 500 de Cristo. Al igual que los constructores de Longyú,
Los constructores de Teotihuacán no dejaron registros escritos de su idioma, su gobierno o su fe. Solo conocemos su cultura a través de su arte y su arquitectura. El coloso de la ciudad es un testamento mudo, una vasta metrópolis que se construyó con una precisión asombrosa y que luego fue desechada, dejando un vacío histórico que los aztecas, que llegaron mucho después, intentaron llenar con sus propios mitos. Al subir los empinados escalones de la pirámide de la Luna, al final de la Avenida de los Muertos, uno contempla la escala de la ciudad. El orden es implacable y la sensación es de una civilización que priorizó la autoridad colectiva sobre el individuo. No hay retratos de reyes o faraones en Teotihuacán, solo representaciones de dioses y sacerdotes. Es un coloso del anonimato y la planificación. Al alejarnos de la ciudad de los dioses, el aire es pesado con la humedad de la jungla y la sensación de un poder perdido. De la metrópolis perfectamente diseñada y abandonada, nos preparamos para viajar a un coloso que se niega a ser estático, una red de ingeniería hidráulica que fue diseñada para dominar no solo la tierra, sino también el agua y la distribución de recursos, en la otra punta del mundo. Dejamos el Nuevo Mundo y volvemos a Asia. Nos dirigimos a Sri Lanka, a la antigua capital de Anuradhapura, para explorar un sistema de embalses y canales tan vasto que aún hoy se utiliza. Es una transición de la solidez de la piedra al flujo del agua, del urbanismo al colosalismo hidráulico. Al alejarnos de la ciudad de los dioses, el aire es pesado con la humedad de la jungla y la sensación de un poder perdido. De la metrópolis perfectamente diseñada y abandonada, nos preparamos para viajar a un coloso que se niega a ser estático, una red de ingeniería hidráulica que fue diseñada para dominar no solo la tierra, sino también el agua y la distribución de recursos en la otra punta del mundo. Dejamos el Nuevo Mundo y volvemos a Asia. Nos dirigimos a Sri Lanka, a la antigua capital de Anuradhapura, para explorar un sistema de embalses y canales tan vasto que aún hoy se utiliza. Es una transición de la solidez de la piedra al flujo del agua, del urbanismo al colosalismo hidráulico. Hemos llegado a la zona seca de Sri Lanka, al corazón de la antigua civilización Sinhala. Aquí se encuentra Anuradhapura, una de las capitales más antiguas del mundo en continuo poblamiento, cuya historia se remonta al siglo IV a.C. El coloso de esta región no son sus templos o estupas, aunque son impresionantes, sino su sistema hidráulico. Una red masiva y compleja de tanques artificiales, tanks o reservoirs, interconectados por una red de canales y diques, diseñada para sostener una gran población en una zona propensa a la sequía. Esta red de tanques y canales es un coloso de la ingeniería civil que funcionó durante más de 1000 años y que aún hoy es el modelo para el riego en Sri Lanka. La escala es asombrosa. Los tanques más grandes, como el Abayawewa o Basawakulama, cubren kilómetros cuadrados y fueron construidos para capturar las aguas monzónicas, almacenarlas y distribuirlas de manera eficiente a través de canales de gradiente preciso a lo largo de largas distancias. El esfuerzo requerido para construir los terraplenes, los diques y los sofisticados sistemas de esclusas y control de flujo, viso-cotugua o piedra filtrante, es monumental. El misterio de este coloso es la precisión y la comprensión de la hidrostática que demostraron sus constructores. Los ingenieros Sinhala no solo movieron masas colosales de tierra para crear los embalses, sino que diseñaron canales que, en algunos casos, mantenían una pendiente de solo 10 a 20 centímetros por kilómetro. Esto es una precisión increíble, especialmente considerando la topografía y las herramientas disponibles
en la antigüedad. Esta ingeniería garantizaba que el agua fluyera lentamente, minimizando la erosión y maximizando la eficiencia de la irrigación. El impacto de este coloso hidráulico fue permitir el florecimiento de una civilización compleja, la base de un estado hidráulico que podía alimentar a su población y al mismo tiempo dedicarse a proyectos culturales y religiosos masivos. Es un coloso de la sostenibilidad y la planificación a largo plazo. Al caminar por los diques de estos vastos lagos artificiales, el agua refleja el cielo de Sri Lanka. Se siente el peso del ingenio humano. El sistema de tanques de Anuradhapura nos recuerda que el colosalismo no siempre se trata de una única estructura masiva, sino de un sistema de interconexión que cubre una región entera y cuya complejidad supera la suma de sus partes. Ahora, mientras dejamos la tranquila y azul superficie de los tanques de Sri Lanka, volvemos a adentrarnos en la tierra. Dejamos el flujo organizado del agua para explorar una estructura que es la antítesis del control hídrico, un coloso de la construcción megalítica en el norte de África que desafía las fronteras y el conocimiento de la prehistoria tardía. Nos dirigimos a Malta, a los templos megalíticos de Agarchim y Mnajdra. Es una transición del orden hidráulico al desorden del tiempo, del control del agua a la inmutabilidad de la piedra más antigua. Ahora, mientras dejamos la tranquila y azul superficie de los tanques de Sri Lanka, volvemos a adentrarnos en la tierra. Dejamos el flujo organizado del agua para explorar una estructura que es la antítesis del control hídrico, un coloso de la construcción megalítica en el norte de África que desafía las fronteras y el conocimiento de la prehistoria tardía. Nos dirigimos a Malta, a los templos megalíticos de Agarchim y Mnajdra. Es una transición del orden hidráulico al desorden del tiempo, del control del agua a la inmutabilidad de la piedra más antigua. Hemos llegado al archipiélago de Malta en el Mediterráneo central. Aquí, frente a las costas azotadas por el viento, se encuentra un grupo de estructuras que son, en esencia, las construcciones de piedra independientes más antiguas del mundo. Los templos megalíticos de Malta, anteriores a Stonehenge y a las pirámides de Giza. Nos centramos en los complejos gemelos de Agarchim y Mnajdra, situados en la costa sur. El colosalismo de Malta es la antigüedad, combinada con la magnitud. Estos templos, construidos entre el 3200 a.C. y el 2500 a.C., son un conjunto de cámaras y patios ovales construidos con enormes bloques de piedra, caliza coralina y globigerina. Los constructores, una civilización prehistórica que desapareció sin dejar rastros lingüísticos, fueron maestros en el arte de la construcción megalítica. Utilizaron un método que combinaba la mampostería ciclópea con los postes y dinteles. El bloque más grande de Agarchim pesa aproximadamente 20 toneladas. Mover y levantar tales pesos con la tecnología de hace más de 5.000 años es una hazaña colosal de la ingeniería prehistórica. Lo que distingue a estos templos es su sofisticada alineación astronómica. Mnajdra, en particular, demuestra una precisión impresionante. El templo principal está alineado de tal manera que, en los equinoccios de primavera y otoño, el sol naciente pasa directamente a través de la entrada central e ilumina el eje principal. En los solsticios, el sol marca los límites exteriores de los bloques de las puertas. Esta alineación no es casual. Demuestra un profundo conocimiento de la observación estelar y la capacidad de traducir ese conocimiento en arquitectura de piedra colosal y duradera. El enigma de Malta es la escala de la ambición. ¿Cómo logró una civilización isleña, sin contacto aparente con las potencias continentales de la época, construir y sostener
un culto que requería tales estructuras. Y, lo que es más importante, ¿por qué desapareció esta civilización de forma repentina alrededor del 2500 a.C.? Dejaron atrás un complejo de templos, pero no dejaron un lenguaje ni un registro claro de su desaparición, lo que convierte a estos templos en huesos de la tierra, la única prueba de su existencia. Al tocar la piedra erosionada de los templos de Malta, sentimos la antigüedad. Es la piedra más vieja que hemos tocado en este viaje, y el peso del tiempo es casi insoportable. Los templos de Malta son colosos silenciosos de la prehistoria, recordatorios de que las civilizaciones pueden alcanzar alturas asombrosas y luego desaparecer sin un solo testigo. Ahora, al alejarnos de las costas de Malta, dejamos atrás el misterio de la prehistoria. Nuestro próximo destino es el lugar donde el colosalismo fue llevado a su límite, una estructura que no es solo una pared, sino un símbolo de la división continental y el límite del Pepeban, del imperio más grande de la antigüedad. De la antigüedad atemporal de Malta, viajamos a un punto de la historia más definido, pero igual de impresionante. Nos dirigiremos a Escocia, al extremo norte de la Gran Bretaña romana. Es una transición del sol del Mediterráneo a la niebla y la lluvia del norte. Nos espera el Muro de Antonino, un coloso de la ingeniería militar romana y un testamento al límite de su poder.